Continuemos con el siguiente tema de este capítulo. Movimiento, derivada material. La familia de transformaciones con el parámetro tiempo la escribimos de la siguiente manera. Z pequeña como una función de z grande y el tiempo. Y eso lo que me representa son las posiciones instantáneas z de t de cada partícula z grande. Y z grande como una función de z pequeña y del tiempo me identifica las partículas z grande que en el instante de tiempo t pasan por cada punto z. Entonces, partículas z grande que en el instante de tiempo t pasan por cada punto z pequeño. Con esta manera queda bastante claro la diferencia entre z grande y z pequeño en nuestra notación. Cualquier propiedad del material, de un material phi, como una función de z grande y de tiempo, estamos hablando como una función de las partículas, puede ser considerado en una descripción espacial o descripción de Euler. En una descripción espacial o descripción de Euler. Como una función de la posición y del tiempo. De la posición y el tiempo. Tal que phi de z grande y tiempo no es más que phi de z grande, que habíamos dicho que es una función de z pequeño y el tiempo. Por lo tanto, phi entonces también es una función de z pequeño y el tiempo. Y la variación de tiempo es la derivada espacial o local del campo, correspondiente a la variación por un observador que se halla fijo en el espacio. Entonces, la variación del tiempo es la derivada espacial o local del campo. Correspondiente a la variación por un observador.
que se halla fijo en el espacio. Entonces, derivada de phi con respecto al tiempo no es más que derivada de phi, que sabemos que es una función de z1, z2, z3 y el tiempo, estos z son z pequeños, con respecto al tiempo. De forma análoga, cualquier campo o función del espacio-tiempo, por ejemplo, lo que estoy queriendo decir es phi, como una función de z y t, z pequeña, puede ser también tratado en una descripción material o descripción de Lagrange. Se puede tratarse como una descripción material o de Lagrange. Y ello como una propiedad asociada a las partículas. Tal que phi, estoy diciendo que es una función de la posición y del tiempo, y dijimos a la vez que phi, ¿verdad? La posición es una función de volumen material y el tiempo. Por lo tanto, entonces phi es una función de las partículas o posiciones de volumen material y el tiempo, cuya variación con el tiempo es la derivada material o sustancial de la propiedad. Entonces, la variación con el tiempo es la derivada material o sustancial de la propiedad. Equivalente a la variación percibida de un observador que se desplaza con las partículas. Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Equivalente a la variación percibida por un observador que se desplaza con las partículas. Es decir, derivada material de phi con respecto al tiempo es igual a la derivada de phi que dijimos que es función de z1, z2, z3 y el tiempo, estas son z grandes, con respecto al tiempo. Ejemplo, la velocidad de una partícula. Que la podemos representar como u igual a la derivada de z con respecto al tiempo
Y eso no es más que la parcial de z con respecto a z1, z2 grande, z3 grande y el tiempo con respecto al tiempo. Y eso es simplemente u, el vector velocidad, como una función de z grande y el tiempo. Veamos entonces la relación entre ambos tipos de derivadas temporales. Entonces, relación entre ambos tipos de derivadas temporales. Entonces digamos que tenemos nuestra propiedad o nuestra variable phi como una función de z pequeño y el tiempo. Recordemos que cuando estamos haciendo referencia a z pequeño, estamos hablando de posiciones instantáneas. Cuando estamos haciendo referencia a z grande, estamos hablando de partículas z, partículas de ese volumen material. Entonces, si diferenciamos, tenemos lo siguiente: derivada de phi, que sabemos que es una función de z pequeño y de t. Eso será igual a la derivada parcial de phi con respecto a z, derivada de z, más la derivada parcial de phi con respecto al tiempo por la derivada con respecto al tiempo. De manera similar, puedo diferenciar phi, pero con respecto al z grande o al z de volumen material. Entonces, análogamente, tenemos phi como una función de z grande y t. Si lo diferencio, tenemos la derivada de phi, que dijimos que es una función de z grande y de tiempo, igual a la derivada parcial de phi con respecto a z grande, derivada de z grande, más derivada de phi con respecto a t de t. Y este término vimos hace un rato que es exactamente igual, a la derivada de phi, derivada material, con respecto al tiempo. Entonces, adicionalmente recordemos que z habíamos dicho que era una función de z grande y respecto al el tiempo también. Entonces, si diferenciamos diferenciando, resulta en la diferencia de z, o el diferencial de z, que es función de z grande y t, será igual a la derivada de z pequeño con respecto a z grande por la derivada con respecto a z grande más la derivada de z pequeño con respecto a t diferencial de t. Y recordemos que este término es lo que nosotros identificábamos como
la derivada material de Zm con respecto al tiempo. Entonces, sustituyendo en esta expresión que acabamos de obtener, tenemos que podemos escribir que el diferencial de z pequeño como una función de z grande y tiempo va a ser igual a la derivada de z pequeño con respecto a z grande por la multiplicación de z grande más la derivada material de Zm con respecto al tiempo diferencial de tiempo. Y eso es exactamente igual a la parcial de Zm con respecto a z grande por el diferencial de z grande más um, la velocidad diferencial de tiempo. Si nosotros sustituimos esta expresión en la primera expresión que obtuvimos de derivar o de diferenciar phi como una función de z pequeño, resulta en lo siguiente: derivada o diferencial de phi como una función de z pequeño y t, eso será igual a la derivada de phi con respecto a Zm por derivada de Zm con respecto a z grande k por z grande k, diferencial de z grande k, más la velocidad por dt. Este pedacito era lo que conformaba el término diferencial de Zm más la derivada de phi con respecto a t de t. Para z grande constante en esta última ecuación se simplifica a lo siguiente. Entonces, si z es constante, entonces la ecuación anterior se simplifica a lo siguiente: diferencial de phi de z pequeño y el tiempo va a ser igual a diferencial de phi con respecto a z pequeño m por um de t más t phi con respecto a t diferencial de t. Ojo, lo que estoy diciendo que se simplifica, si de z grande es pequeño, es este término, ¿ok? Este. Entonces obviamente la ecuación se simplifica. De la manera análoga, en la ecuación que nosotros obtuvimos, producto de diferenciar la función dependiente de z grande y de t, al hacer z como constante, esa ecuación se simplifica a lo siguiente. Habíamos obtenido que esa ecuación a la que estoy haciendo referencia es esta, de phi como una función de z grande y t. Eso habíamos dicho que era de phi con respecto a z grande de k más derivada de phi con respecto a t de t, ¿verdad? Esa era nuestra ecuación a la que estoy haciendo referencia. Entonces, si z es constante, lo que estoy queriendo decir es que este término es cero, razón por la cual esa ecuación se simplifica a lo siguiente: derivada de phi como una función de z grande y t
va a ser igual a la derivada material de phi con respecto al tiempo, diferencial de tiempo. Y si yo sustituyo este último término en la ecuación anterior a esta, ya que cuando z grande es constante, tenemos que el diferencial de phi de z pequeño y t es igual al diferencial de phi de z grande y t. Entonces, nos resulta la ecuación diferencial de phi con respecto a t de t será igual al diferencial de phi con respecto a t de t más el diferencial de phi con respecto a z pequeño um de t. Y arreglando un poquito la ecuación, nos queda que el diferencial de phi con respecto a t va a ser igual a la derivada de phi con respecto a t parcial más u punto gradiente de phi. Y esta ecuación es la relación entre ambos tipos de derivadas temporales.